Bendiciones a todos. Solo como dos quieren la bendición. Bendiciones a todos. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios por la oportunidad, por el lindo privilegio que nos permite estar acá en esta hermosa hora. Soy el pastor Navax Solano. Estamos pastoreando en Palm Beach. Cuando vaya de vacaciones por allá, sabe que tiene un amigo por allá, ¿verdad? Ya que es un lugar muy turístico, mis amados, allá en el estado de la Florida, y allá estamos haciendo la obra de nuestro Dios. Y este fin de semana Dios nos ha traído para aquí, para poder estar en este sitio. Hemos estado predicando en otras iglesias, en otras congregaciones. Hoy en la mañana estuvimos allá en Goodrich, la iglesia que pastorea el pastor Pedro Robles, y hoy terminamos acá y mañana temprano salimos para West Palm. Así que, aleluya, damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de acuerdo en esta hermosa hora. La palabra de Dios dice que si dos los ponemos de acuerdo en esta tierra, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que uno hace huir a 1000 y dos hacen huir a 10,000. O sea, hay un poder en el acuerdo. Cuando yo esté predicando, usted cree que lo que estoy hablando es una verdad, apóyelo con un amén, un aleluya, un gloria a Dios, una ofrenda de palmas. Que la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Dígale que está a su lado. Tenemos un abogado, pero dígaselo con autoridad. Tenemos un abogado y ese abogado ya está pago. No tenés que pagar nada porque ya está pago ese abogado. Óigase bien, cuando el diablo venga a acusarte, allá aparece ese abogado y le dice: Padre, aquí están las cicatrices, yo morí por ellos, yo me entregué por ellos, aleluya. Así que perdónalos, ayúdalos, socórralos, ampáralos, aleluya. Haz algo en su vida, amén. Ahora dígale vecino, dígale que está a su lado: vecino, te tengo buenas noticias. Mi abogado es hijo del juez. Mi abogado es hijo del juez. Cristo es nuestro abogado y el juez, Jehová Dios de los ejércitos. Ya ese caso está ganado. Ese caso ya está ganado. Esa corte tendrá que, aleluya, dar un beneficio a tu favor. Beneficio a tu favor. Decimos amén. Mis amados, Jacob tuvo una lucha, una batalla con el ángel, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó con Jacob? Le dislocó. Fue dislocado por el ángel, ¿sí o no? ¿Cómo quedó caminando Jacob después de eso? A la hora de caminar, él cojeaba, ¿verdad que sí? Y cojear es sube y baja, sube y baja. ¿Alguien que ha estado hospitalizado acá? Cuando estás hospitalizado te ponen un monitor. Y en ese monitor hay ¿qué? Unas rayas que suben y bajan. Y si esa raya se pone horizontal, ¿qué sucede? Que te fuiste. Dígale que está a su lado. Lo sube y baja en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Lo sube y baja en la iglesia. No es para que te vayas, es para que te des de cuenta que todavía estás vivo. Hasta que te muras, entonces no vas a tener sube y baja en la vida. Aleluya. Mientras estés aquí, vas a tener sube y baja. Van a haber guerras, batallas, luchas, adversidades. Pero no estás solo. No estás solo enfrentando las pruebas y las tribulaciones. Decimos amén. La religión te enseñó que Dios está esperando que cometas un error y que Dios está con una espada listo para castigarte. La religión te enseñó, para ser más latinos o más centroamericanos, más suramericanos, la religión te enseñó que Dios está con un machete esperando que cometas un pecado para botarte en la cabeza. Eso no es lo que enseña la palabra. La Biblia enseña que cuando el hijo pródigo regresó, le pusieron ropas nuevas, le pusieron anillos, le pusieron calzado y hicieron una tremenda fiesta para recibir a aquel que había regresado. Aleluya. En Dios hay perdón, en Dios hay gracia, en Dios hay misericordia, en Dios hay bondad. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Es importante que nosotros entendamos y comprendamos eso, porque la religión nos ha enseñado cosas erróneas e equivocadas, mis amados.
¿Alguien dice amén? Vamos a ir a la palabra del Señor. Libro de Josué, capítulo 9. Aquí, así como está sentado, vamos a leer la palabra. Josué 9, capítulo 1, verso 13. Hay un hermano que nos va a ayudar a leer en esta hermosa hora. Aleluya. Y vamos a leer varios pasajes de la palabra. Josué, capítulo, aleluya, 9. Capítulo 9, el verso 13. Josué, capítulo 9, verso 13 en adelante. Amén. Nuestro hermano nos ayuda a leer. Amén. La palabra dice: estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Sigue leyendo. 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. Cuando dice que hizo paz con ellos, hizo pacto con ellos. Ajá. Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día. Llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabón, Cafira, Beerot y Kioriat Jearim. Y no los mataron los de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para amén. que no venga. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ir al 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21. Gloria a Dios. 2 de Samuel, capítulo 21, del verso 1 vamos a leer hasta el verso 6. 2 de Samuel, capítulo 21, el verso 1 hasta el 6. Léelo, hermano. Amén. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Qué fue lo que hubo? ¿Por cuánto tiempo? 3 años. Sigue leyendo, hermano. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo. Mire, Josué no consultó a Jehová, pero David sí consultó a Jehová. Ajá. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre. ¿Por qué era el problema que no había llovido? Por causa de Saúl. Ajá. Y por aquella causa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. ¿Cuál era la razón, el por qué había venido la amado Señor no llovía? Porque Saúl había matado a los Gabaonitas. Ajá. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendiga la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros aquella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que quitó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel.
désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el Amén. rey, Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora, dígale que está a su lado, aunque haya muerto, no los entierres hasta que la promesa de Dios se cumpla. ¿Cuál es el tema? Vamos, repítalo conmigo. Aunque haya muerto, no los entierres hasta que la promesa de Dios se cumpla. Óigase bien. La palabra de Dios dice que después de Moisés, Dios le encomienda a Josué el repartir la tierra. Josué estaba al frente del pueblo, pero Dios le dice algo y le dice: no hagas alianza con ninguno de los enemigos. No hagas pacto con ninguno de los enemigos. Óigase bien. Entonces, cuando los enemigos escucharon, oyeron de que, aleluya, Josué con el pueblo venía conquistando, poseyendo, que Dios venía con ellos, surgieron 2 tipos de personas. Unos que se unieron para pelear contra Josué y su ejército, y otros que fueron más astutos, que se decidieron unirse a ellos. Óigase bien. Amado, ningún ejército que se levantara con el pueblo de Dios podría prevalecer ante el pueblo de Dios. Todo aquel que se enfrenta al pueblo de Dios, hay un Dios que lo defiende, un Dios que está de nuestro lado, un Dios que nos da la victoria, un Dios que nos da el triunfo. Aleluya, porque Él nunca perdió una batalla. Entonces llegaron los gabaonitas y dijeron: nosotros somos de muy lejos. Mira nuestra ropa, mira nuestros odres. Los odres eran donde se echaba agua, miel, leche, mis amados hermanos. Y entonces engañaron al pueblo de Dios con astucia, diciéndoles que venían de muy lejos. Y Josué hizo lo que Dios no le había mandado hacer. ¿Qué fue lo que Josué hizo con los gabaonitas? Hizo pacto, hizo alianza. Óigase bien, la Biblia dice que Josué no consultó a Dios. En cada decisión que vas a tomar, en cada determinación, tienes que consultar a Dios. Alguien tiene que decir amén. Tenemos que consultar a Dios. Tú no puedes tomar decisiones, no puedes tomar determinaciones. Tú no puedes decir: voy a hacer esto porque me ronca la gana. No, tú tienes que decir: voy a hacer esto si Dios me da el ok para hacerlo, si Dios me da la luz verde para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si tomamos decisiones sin consultar a Dios, nos va a ir mal en la vida. Se lo digo porque uno como pastor ha visto gente que toma decisiones, que se muda para acá, que se muda para allá, y muchos dicen: Dios me dijo, Dios me habló, sin que Dios haya dicho nada, y después le va mal en la vida. Nunca tome decisiones sin primero consultar a Dios. Hay que orarle a Dios, hay que pedirle a Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta hora? Y como Josué no consultó a Dios, entonces hizo pacto ¿con quién? Con los gabaonitas. ¿Verdad que sí? Ahora bien, yo como pastor por lo menos tengo 7 pactos. Por lo menos tengo 7 pactos. El día que me convertí a Cristo, hice un pacto con Él de servirle, no importando la tormenta, la tempestad, la adversidad, la situación. Yo estoy determinado a servir a Dios, amados, como sea, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No tengo ninguna excusa para servir a Dios. El día que usted se convirtió, usted hizo un pacto con Cristo. ¿Sí o no? Yo tengo un pacto con Cristo. Y la palabra de Dios dice que es mejor que no prometamos si no vamos a cumplir, no que prometas si no cumplas. Así dice la palabra. El día que te casaste en un altar, ¿hiciste qué? Un pacto. ¿Verdad que sí? Escuche bien. Yo tengo un pacto con la iglesia que pastoreo. Yo estoy casado con la iglesia que pastoreo. Y no solamente yo tengo un pacto con la iglesia, sino cada hija y cada hijo de la iglesia tiene un pacto también conmigo como pastor. Y aquí es igual. Óigase bien, repito, yo como pastor tengo un pacto con la iglesia que pastoreo. Un compromiso, una responsabilidad. Y cada hijo y cada hija de la casa también tiene un pacto conmigo como pastor. Porque esto no se trata de un solo lado.
No se trata que la mujer va a dar y la mujer va a dar y el hombre no da nada. No se trata que el hombre va a dar y la mujer no da nada. No, tiene que ser recíproco. Yo dije, tiene que ser recíproco. De ambos lados tiene que ser. Amados hermanos, aleluya. Yo tengo un pacto con mis hijas hembras, amados hermanos. Tengo un pacto con mis hijos varones. Óigase bien. Y tengo varios pactos, aleluya, como por lo menos 7 pactos que tengo. Pero en este caso, en la orden de Dios con Josué fue no hacer pacto con los enemigos, sino conquistar, destruir al enemigo y poseer la tierra que era de ellos. Dios se las había prometido. ¿Alguien dice amén? Le dijo Dios a Josué, van a conquistar la tierra, van a poseer la tierra y al enemigo lo van a destruir. Y Dios les dice a ustedes, los puse acá para conquistar esta tierra. No, pero alguien tiene que decir amén, que sea por fe. Alguien tiene que creer, van a conquistar esta tierra porque Dios está con nosotros, porque Dios está de nuestro lado. Y los demonios van a tener que huir, los principados van a tener que huir, las potestades van a tener que correr, porque los hijos de Dios están aquí. Yo dije, los hijos de Dios están aquí, las hijas de Dios están acá. Decimos amén. Entonces dice la palabra que Josué hizo pacto con ¿quiénes? Con los gabaonitas. Y le dijeron los gabaonitas, vamos a ser nosotros vuestros siervos. Le vamos a servir, permítanos estar acá. Y cuando el pueblo de Israel y Josué se dio cuenta que eran sus vecinos, que no vivían allá por Massachusetts, sino vivían aquí nomás en Washington, D.C., ya era demasiado tarde. Ya hicieron pacto. Ya no podemos deshacer ese pacto. ¿Por qué? Porque hicieron un juramento delante de Jehová. Y luego, después de Josué, entra Saúl como rey. ¿Quién entró como rey? ¿Y qué hizo Saúl? Saúl dijo, estos bandidos me caen mal. Estos gabaonitas los voy a eliminar. Y alguien le dijo a Saúl, no le hagas nada a esa gente, porque Josué hizo un pacto con ellos y si tú los matas, te vas a meter en problemas. Hay gente que ha hecho pactos en esta vida y no le importan los pactos que han hecho delante de Dios. Igual que Saúl. Saúl dijo, a mí no me importan los pactos que hicieron con esta gente, yo los voy a matar. Y los mató. Pero dejó a unos cuantos vivos, ¿sí o no? Los mató, pero dejó a unos cuantos vivos. Después de Saúl, ¿quién llegó a ser rey de Israel? David. ¿Y con qué problemas se encontró David? Léelo, hermano. Vamos a la Biblia, 2 de Samuel 21, verso 1. Capítulo 21, verso 1. Te puedes quedar sentado y sentado lo lees. Escuche. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Ajá. Y David consultó a Jehová. Y David consultó a Jehová. Entonces dice, cuando David ve la hambre, la pobreza, la miseria, la escasez, ve que no hay lluvia, David va a consultar a Dios. David fue inteligente. David fue a consultar a Dios, ¿sí o no? Usted tiene que consultar a Dios. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, hablamos con Dios, ¿sí o no? Cuando David ve el hambre, ve la pobreza, ve la miseria, ve la escasez, ve la sequedad que no llueve por 3 años, ¿qué hizo David? Consultó a Dios. Cuando tú veas una situación en tu casa, en tu familia, en tu barrio, vamos a consultar a Dios. Dígale, papá, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero hay personas que ven que el diablo se está llevando, amados hermanos, a los suyos y se quedan de brazos cruzados y no hacen nada. No, hay que moverse, hay que buscar a Dios, hay que acercarse a Dios, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Aleluya. Óigase bien. Entonces cuando David ve aquel cuadro, aquel panorama, ¿qué es lo que había en Israel? Había hambre, pobreza, miseria, escasez y no llovía. ¿Qué hizo David? Va donde Dios. Ahora, sigue leyendo. Escuche lo que dice la palabra. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. Y Jehová le dijo, o sea, Dios contesta.
Dios oye nuestra oración. Dios escucha nuestro clamor y Dios contesta. Y no solamente a David, Dios sigue contestando hoy. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Dios sigue contestando hoy tus oraciones. ¿Alguien puede decir amén? No, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y dice la palabra que Dios le contestó. Y si Dios le contestó a David, también lo hará contigo. Alguien que lo crea. Yo dije, también lo hará contigo. Aleluya. Y Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Escuchó, detente ahí. Viene David y se encuentra con un cuadro terrible, con un cuadro desolador, pobreza, hambre, miseria, escasez y no hay lluvia. ¿Y David va con quién? Con Dios. No le abras el corazón a cualquiera. Ve a la fuente correcta. Aprende de David. No le han despedido consejos a los que no saben. Ve a la fuente correcta para que te aconsejen correctamente. David fue ¿a dónde fue David? A Dios. Y Dios le dice, hijo, esto tiene nombre y apellido. Este problema que están enfrentando ustedes es por causa de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl mató a los Gabaonitas. Y al matar a los Gabaonitas significa que rompió el pacto. La gente rompe pactos con facilidad y no sabe las grandes consecuencias que eso puede traer. Mire el cuadro. Josué se pactó con los Gabaonitas, ¿verdad que sí? Llega Saúl al reinado y Saúl dijo, a mí me importa 20,000 pepinos el pacto que hicieron con esta gente, yo lo voy a matar y punto. Y cuando David llega al reinado se encuentra con hambre, pobreza, miseria, escasez y que no llovía por 3 años. Por 3 años no llovía. ¿Y qué pasó? David va donde Dios. Le dice, Señor, ¿qué pasa? Yo soy tu hijo. Yo soy el rey tuyo. Aleluya. ¿Qué está sucediendo? Y Dios le dijo, es por causa de Saúl. Por causa de Saúl. Porque Saúl rompió el pacto y mató a los Gabaonitas. Escucha bien. Ahora, sigue leyendo. Escuche lo que dice la palabra. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel. Amén, detente ahí. Entonces, ¿qué hizo David cuando Dios le dice? Mira, el problema es porque Saúl mató a los Gabaonitas y rompió el pacto. ¿Qué hizo David? Mandó a llamar a quienes, a los poquitos que habían de los Gabaonitas, los que se habían escondido y Saúl no los había matado. Los manda a llamar. Le dijo David, muchachos, necesitamos arreglar este problema. Hay escasez, hay hambre, hay pobreza, hay miseria y no llueve. Necesitamos arreglar este problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para arreglar este problema? Léelo, hermano. Sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Escucha una cosa, dice que Saúl los mató por su celo. No te atrevas a hacer cosas porque supuestamente tienes celo de parte de Dios sin que Dios te diga que lo hagas. Por más celo que sienta, si Dios no te dijo, no lo hagas. No lo hagas por más celo que sienta. Dice que Saúl supuestamente sentía celo por los Gabaonitas y por eso los mató. Pero si Dios no te ha dado el ok para hacerlo, no lo hagas. No lo hagas. Sigue leyendo, hermano. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? Escuche ¿Qué bien. satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Ajá. Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros
querella sobre plata ni sobre oro con Saúl Amén. y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Ajá. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, Ajá, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. Él escogió de Jehová. ahí. David manda a llamar a quienes, a los gabaonitas. Y le dice: muchachos, tenemos una situación difícil, complicada. Hay hambre, hay pobreza, hay miseria, hay escasez, hay sequía, no llueve por 3 años. ¿Cómo podemos resolver este problema? Y la gente dijeron, los gabaonitas: nosotros no queremos plata, no queremos oro. David, nuestro problema no es contigo, nuestro problema no es con Dios, nuestro problema es con la casa de Saúl. Porque Saúl fue el que rompió el pacto. Mira lo peligroso de romper un pacto. Lo peligroso de romper un pacto. ¿Qué fue lo que trajo el hambre, la escasez, la miseria, la pobreza y la falta de lluvia a Israel? ¿Qué fue? Que rompieron el pacto. Saúl rompió el pacto. Saúl rompió el pacto. ¿Y sabe cuál es lo terrible? Que cuando tú haces pacto con alguien y uno de los dos rompe el pacto, el que no ha roto el pacto tiene la autoridad para maldecir tu vida. Eso fue lo que hicieron los gabaonitas. Por eso vino la pobreza, la miseria, la escasez y la sequía. Escucha bien. Ahí le pregunta a David: ¿qué podemos hacer para que ustedes bendigan a nuestro pueblo? Significa que si Pancracio está casado con Agripina y Pancracio decide romper el matrimonio, Agripina tiene la autoridad para maldecir a Pancracio. Si Agripina rompe el pacto del matrimonio, Pancracio tiene toda la autoridad para decir que se convierta en una serpiente, en un sapo, qué sé yo. ¿Por qué te lo digo? Te pregunto. Cuando David le pregunta a los gabaonitas: ¿qué podemos hacer para que este problema se resuelva? ¿Qué dijeron los gabaonitas? Désenos 7 hijos de la casa de Saúl para que los ahorquemos en el monte delante de Jehová. Así como él mató a nuestros hijos, así como él mató a nuestra gente, nosotros también queremos 7 hijos de él para matarlos. Hay que tener cuidado con los pactos que se rompen. Hay que tener cuidado con los pactos que se rompen. Aleluya. Hay que cuidarlos de eso. Alguien puede glorificar a Dios en esta hermosa hora. Yo te pregunto, levanta la mano los que son padres y madres aquí. ¿Qué pasaría si a ti te piden 7 hijos para ahorcarlos? Hay gente que se pregunta: ¿por qué me estoy yendo mal? ¿Por qué no salgo de una para caer en otra? ¿Por qué no salgo de las llamas para caer en el brasero? Posiblemente tú has roto pactos. O quizás no has sido tú, sino tu abuelo, tus padres. Porque quienes vinieron a pagar las consecuencias no fue Saúl, sino sus hijos y sus nietos. Porque no todos los 7 hijos eran de hijos de una sola mujer. 5 de ellos eran hijos de la mujer de Saúl, que se burló, amados hermanos, que se la dio Saúl a David como esposa. Miren lo peligroso de lo que es romper un pacto. Hoy con facilidad se rompen los pactos. Hoy con facilidad hay cristianos que dicen: a mí no me agrada lo que el pastor predicó, no me gusta lo que el pastor dijo, me voy de la iglesia. Y yo te pregunto a ti: ¿a dónde dice la Biblia que vos te podés ir de la iglesia cuando te ronque la gana?
¿A dónde dice la Biblia que vos te podés ir de la iglesia cuando a ti se te antoje? ¿A dónde? No, dicen algunos, ya hablé con el pastor. No, es que hay un montón de iglesias en esta ciudad y Dios no se equivocó en traerte a este lugar, porque aquí es donde Dios te va a bendecir, aquí es donde Dios te va a abrir los cielos, aquí es donde Dios te va a prosperar. Aquí Dios no se equivoca. Y Él te trajo aquí es porque este es tu lugar, este es tu sitio, este es tu lugar que Dios ha puesto para tu vida, para tu familia y para los tuyos. Pero hoy en día con facilidad se rompen los pactos. Y cuando Josué hizo pacto con los gabaonitas, a pesar de que fue un pacto fraudulento, pero fue respetado porque lo hicieron delante de Jehová. Y cuando Saúl entró a ser rey, él dijo: a mí no me importan los pactos, a mí no me interesa, yo no voy a matar a estos tipos. Pues a usted le debe interesar los pactos que usted ha hecho con Dios, las promesas que le ha hecho a Dios. Porque si rompemos pactos, hay graves consecuencias. Hay graves consecuencias. Dice la palabra que David se enfrentó a una sequía, a una pobreza, a una miseria, a una escasez. ¿Estás pasando por miseria? ¿Estás pasando por escasez? ¿Estás pasando por pobreza? ¿Estás pasando por sequía? ¿No será que has roto algunos pactos en tu vida? Y Dios me dio esta palabra porque Dios conoce los corazones, porque Dios no quiere que su pueblo siga sufriendo y siga perdiendo bendiciones. ¿Qué padre no quiere ver a sus hijos bendecidos? ¿Qué padre no quiere ver a sus hijos prosperados? Todo padre, toda madre. Pero muchas veces nosotros violamos los pactos que hacemos con Dios. ¿Qué hacemos con Dios? Una de las cosas terribles que está pasando hoy día es el pacto del matrimonio. Con facilidad se está rompiendo. Con facilidad se está destruyendo. Con facilidad, por todas las cosas que ocurren en la vida. Esto está terrible por todos lados. Y no estoy hablando de gente mundana, estoy hablando de gente cristiana. De que ya la mujer le aburrió el que tiene y se busca otro. El hombre le aburrió la mujer que tiene y se busca otra. Mire, esto está destruyendo a mucha gente. No te estoy diciendo que el teléfono es malo. No te estoy diciendo que las redes son malas. Te estoy diciendo, dependiendo del uso que tú y yo le demos a esto, será una bendición o será una maldición para nuestra vida. Pero Dios quiere que sea una bendición. Yo dije, Dios quiere que sea una bendición para nuestra vida. Dios quiere que sea una bendición. Si tu cónyuge pone el teléfono así, mira, pone el teléfono así, te está diciendo dos cosas: te estoy ocultando algo que no quiero que veas, o lo puse boca abajo porque no tengo tiempo para más nadie, quiero escucharte a ti, quiero prestarte toda la atención a ti. Sí. Hoy con facilidad se están desintegrando los pactos que los matrimonios han hecho delante de Dios. Y la gente piensa que no le va a pasar nada. Y la gente piensa que no va a ocurrir nada. No, hay consecuencias. Aquí lo estamos leyendo. Aquí puse una persona con un micrófono para que lea la palabra y que ustedes vean que lo que estoy hablando no es un cuento de vieja. Esto es la palabra de Dios. Esta es la palabra del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Si va a aplaudir, apláudale bien al Señor. Las mujeres no pueden tener amigos varones. Las mujeres casadas no pueden tener amigos varones. No pueden. Los hombres tampoco pueden tener amigas mujeres. Porque esto es parejo. No solamente para la mujer. Esto es parejo. Sí. Si un hombre quiere ser tu amigo, hermana, casada, lo menos que quiere ser tu amiga, quiere otra cosa. Llévate de mí, dice el dominicano. Sí. Hoy la cosa está fea, está horrible la cosa. Y el problema es que hay mucha gente que desconoce esto que estamos hablando de romper los pactos, las consecuencias.
¿Cuál fue la consecuencia de romper los pactos? ¿Cuál fue? Pobreza, hambre, miseria, escasez, no había lluvia. Y aparte de eso, los gabaonitas dijeron: queremos 7 hijos de los de Saúl. Qué triste sería que por romper los pactos venga el diablo a pedirte uno de tus hijos, una de tus hijas. Eso sería terrible, ¿sí o no? Eso sería duro. Eso sería difícil y complicado, ¿sí o no? Hay que tener cuidado. Josué hizo pacto con los gabaonitas, ¿verdad que sí? ¿Quién rompió el pacto? Saúl. No solamente rompió el pacto, los mató. Y cuando David llega al trono, se encuentra con un tremendo lío, con un tremendo problema: hambre, escasez, pobreza, miseria, y no llovía. ¿Verdad que sí? Entonces David va con Dios. Le dice: Señor, ¿qué hacemos, Padre? Hay un problema aquí. Hay hambre, hay pobreza, hay miseria, hay escasez, no hay lluvia. ¿Qué hacemos, Padre? Y Dios le dijo: el culpable de esto se llama Saúl. ¿Verdad que sí? Y David manda a llamar ¿a quiénes? A los gabaonitas. Muchachos, vengan acá. Dios me ha dicho que Saúl cometió un error, y yo quiero hablar con ustedes a ver de qué forma, de qué manera podemos resolver este problema. Y los gabaonitas dijeron: el problema se resuelve que nos den 7 hijos de Saúl para ahorcarlos en el monte delante de Jehová. ¿Qué le parece? Y David le dijo: muchachos, no hay otra forma, no hay otra manera de resolver ese problema. Y ellos dijeron: no. Tenían el sartén por el mango, pastor. Los gabaonitas tenían el sartén por el mango. Ellos decidían lo que querían. ¿Por qué? Porque Saúl rompió el pacto. Por eso te decía que el que rompe el pacto está chavado, está reventado, como dicen en mi tierra, está hecho leña. Sí, el que no ha roto el pacto tiene la autoridad para pedir lo que quiera. Eso pasó con los gabaonitas, ¿sí o no? Y dice la palabra que a David no le quedó otra opción. No le quedó otra opción. ¿Y sabe qué dice la palabra? David dijo: muchachos, vengan acá. A la gente del ejército de David, vayan a casa de la mujer, de una de las mujeres de Saúl, que se llamaba Rispa. ¿Lo han leído? Le dijo: vayan a la casa de una de las mujeres de la casa de Saúl, y agarren a sus hijos y entréguenselos a los gabaonitas. Imagínese usted los soldados yendo a la casa de esta mujer. Cuando llegan, tocan la puerta. Rispa abre la puerta y dice: ¿qué se les ofrece? ¿En qué les puedo servir? ¿En qué les puedo ayudar? El rey ha dado una orden, y la orden es que deja a tus hijos, porque los van a ahorcar, los van a matar en el monte delante de Jehová. ¿Qué le parece a usted el tipo de noticia que recibió esta mujer? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo usted se sentiría? Póngase los zapatos de Rispa por un momento. Si llegan y tocan la puerta, imagínese, Dios no lo permita, y dice: no, que tu hijo San Caralampio acaba de matar a una persona, lo andamos buscando. ¿Cómo tú te sentirías? Estos soldados fueron a la casa de Rispa para agarrar a sus hijos, entregárselo a los gabaonitas para que los sacrificaran en el monte delante de Jehová. ¿Sabe qué dice la palabra? Que esta mujer se fue detrás de sus hijos. Cuando los llevaban a colgarlos, a matarlos. ¿Usted se imagina la situación de esa madre? Dicen que el amor más lindo y más maravilloso después de Dios es el de una madre. Era una orden del rey. Nadie podía hacer nada. Óigase bien. Era matar a los 7 hijos de Saúl, o que siguiera el hambre, o que siguiera la pobreza, o que siguiera la miseria, que siguiera la escasez y que no hubiese lluvia. Era una de las dos.
Y a David no le queda otra que tomar la decisión. Muchas veces en la vida hay decisiones que vas a tener que tomar. Y no van a ser fáciles las decisiones que tienes que tomar. Pero siempre tenés que tomar las decisiones justas, correctas, y siempre consultar a Dios para que todo te vaya bien en la vida. Vamos, si va a aplaudir, no aplauda con anemia. Mire qué tremendo. Ahí van los muchachos al monte. Ahí van los soldados hacia el monte. Y dice la palabra que ahorcaron a 7 muchachos de la casa de Saúl. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que aquella mujer se quedó con sus hijos ahí donde los ahorcaron. La orden era: ahórquenlos. Y los bajan de donde los ahorcaron y los dejan tirados en la grama, en el suelo, en el piso. Esa era la orden. Y aquella mujer se quedó con sus hijos ahí. Le pregunto, ¿usted se quedaría en el cerro, en la montaña, con 7 muertos? Si hay gente que no puede pasar por la calle de un cementerio, que está pegado a un cementerio porque tiene miedo. Me puede salir un muerto, dicen por ahí. Puede salir un tipo sin cabeza por ahí. Pero cuando esté enamorado, ¿verdad? El muchacho le dice: mira, no vayas por ahí, que ahí sale un tipo sin cabeza y sin mano. Y como usted enamorado, dice que salga sin patas también, a mí no me detiene nadie, dice. ¿Verdad? La mujer se quedó sola con 7 muertos. ¿Y sabe cuál era el arma de esa mujer? Dice que tenía un manto. Hay gente que muchas veces critica sin saber. Allá en la iglesia que yo pastoreo, hay unas hermanas que agarran un manto para alabar al Señor, para adorar al Señor. Y hay gente que critica: pastor, ¿y qué es esa bobería ahí? Esas mujeres con ese manto ahí. La Biblia dice que el arma de esta mujer era un manto. Un manto. ¿Sabe qué dijo aquella mujer? A mis hijos los mataron, a mis hijos los ahorcaron, pero Dios me dio una promesa a mí, y no voy a permitir que las fieras del campo se los coman, que los buitres los devoren. No voy a permitir que los entierren hasta que la promesa de Dios se cumpla en la vida de mis hijos. Eso tienen que hacer las mujeres de Dios, los hombres de Dios, levantarse a guerrear y decir: Dios me dio una palabra, Dios me dio una palabra, y no voy a quedarme de brazos cruzados. No voy a permitir que el diablo destruya a mis hijos y a mis hijas hasta que la promesa de Dios se cumpla. Hasta que la promesa de Dios se cumpla. Dios les ha dado promesas a ustedes aquí. Les ha dado palabra a ustedes aquí. Y no tienen que descansar hasta que vean la promesa de Dios cumplida en sus vidas. Pueden escuchar una vez en esta hermosa hora. Bendito sea el Señor. Aquella mujer agarró el manto y dijo: aquella mujer, Dios me dio una promesa para mis hijos, y no voy a descansar hasta que la promesa de Dios se cumpla. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado referente a tus hijas y referente a tus hijos? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Ya estás queriendo tirar la toalla? ¿Ya estás queriendo enganchar los guantes? No, aprende de Rispa. Ahí se quedó con sus hijos en el monte, en el cerro, en la montaña. Su única arma era un manto. ¿Sabe para qué se quedó ahí? ¿Sabe por qué tenía ese manto? Porque cuando los cuerpos empezaran a descomponerse, las fieras iban a sentir la peste y los animales iban a salir de todas partes de la montaña a comerse los cuerpos. Porque los buitres iban a venir a comerse los cuerpos. Y aquella mujer, con aquel manto que tenía en la mano, se enfrentaba a las fieras y se enfrentaba a los buitres. Con lo que Dios ha puesto en tus manos te vas a enfrentar a los demonios, a los principados, a las potestades, a los brujos, los santeros, los hechiceros. Y no vas a permitir que se devoren a tus hijos y a tus hijas. No lo vas a permitir. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que aquella mujer, en medio de esa situación,
agarró una roca y se recostó en la roca con los ojos puestos en sus hijos. Ahí estaba Rispa con 7 cuerpos muertos, con un manto en su mano y recostada en una roca. Mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, hay procesos que vas a tener que enfrentarlos sola y solo. Hay procesos en la vida que vas a tener que enfrentarlos solo o sola. Pero te tengo buenas noticias. La roca estará contigo ahí. La roca estará contigo ahí. La roca no te dejará. Él no te abandonará. Él siempre estará contigo. En cualquier circunstancia, en cualquier situación. Allí estaba aquella mujer con su manto, con 7 cuerpos muertos. Ahí estaba aquella mujer recostada en una roca, que la roca significa Cristo. Ahí estaba aquella mujer. De pronto sentía miedo, temor, pánico, fobia, pero ella se fortalecía en Dios. Es posible que hay procesos que vas a atravesar, que vas a sentir miedo, temor, pánico. Aleluya, pero fortalécete en el Señor. Él no te dejará, Él no te abandonará. Él siempre estará dispuesto a ayudarte. Él te dará la victoria. Cada día que pasaba, los cuerpos se descomponían. Cada día que pasaba, los cuerpos se desfiguraban. Cada día que pasaba, las cosas se ponían peores. Dile al que está a tu lado, aunque las cosas empeoren, sigue confiando. El Señor está de tu lado. Aunque las cosas empeoren, sigue confiando y creyendo en el Señor. Los cuerpos se deterioraban, se descomponían, los cuerpos se iban desintegrando. Pero aquella mujer, Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa. ¿Habrá alguien aquí como Rispa que haya recibido una palabra de parte de Dios? Aleluya. Y aquella mujer estaba ahí. Imagínense por un momento, por favor, 7 cuerpos tirados en el piso. Una mujer con un manto en su mano, y con aquel manto está espantando las fieras del campo que quieren devorar a sus hijos, que quieren comerse a esos cuerpos que están ahí. Y esa mujer con el manto, decidida, determinada, dijo: no voy a permitir que ninguna fiera del campo se coma los cuerpos de mis hijos. La mujer espantaba. ¿Qué espantaba la mujer? La fiera del campo. ¿Qué espantaba la mujer? La fiera del campo. Los buitres los espantaba con el manto, ¿sí o no? Al igual que la fiera del campo y los buitres querían devorar los cuerpos de aquella mujer, también la fiera de la droga, la fiera del alcohol, la fiera de las pandillas quiere devorar a tus hijos. Pero alguien se tiene que levantar a guerrear. Alguien tiene que levantarse, aleluya, a pelear por los hijos y las hijas, amados hermanos. La fiera del alcohol, la fiera del pecado, la fiera de las pandillas, de la droga, amados, te va a querer devorar a tus hijos. Pero necesitamos mujeres como Rispa. Yo dije, necesitamos mujeres como Rispa que se levanten y digan: yo no voy a permitir que la fiera devoren a mis hijos y a mis hijas. Aquella mujer dijo: no, yo no voy a permitir que la fiera del campo devoren a mis hijos y a mis hijas. Alguien tiene que levantarse a guerrear por su familia. A guerrear por su familia. El problema está en la pasividad que muchas veces hay. Estamos viendo que el diablo se levanta, que el diablo destruye acá y destruye allá. Y muchas veces la gente, ustedes los invita para buscar de Dios y no quieren. Si Dios quiere, dicen algunos, como que Dios no quisiera. El que no quiere eres tú, mano. Lo invitan a la iglesia y dice: si me queda tiempo. ¿Cómo que si me queda tiempo, mano? ¿Cómo que si acaso Dios es plato de segunda o tercera mesa? No, Dios tiene que ser prioridad, porque Dios honra a los que le honran, dice la Biblia. Si Dios quiere, si acaso puedo, si me queda tiempo. ¿Cómo tú te sentirías si tú tienes a tu esposa o tu esposo y te dice tu mujer: te voy a atender cuando me quede tiempo?
Allá en mi país había una señora que vendía café con pan y ese tipo de cosas. Y tenía a su esposo, la mujer. Y venía la mujer y le repartía a todo mundo pan con café. Y el viejo allá en una esquina que se lo estaba llevando el diablo de enojado. Porque a todo mundo le daba café con pan y al viejo nada. Y cuando ya le había repartido a todo mundo, le había dado a todo mundo, aquel tipo bien enfogonado le decía: vieja, le decía, ¿no te sobra algún chingaste por ahí? Le decía. ¿Sabe lo que es el chingaste? La sobra. Pero cuando le decía: ¿no te sobra algún chingaste por ahí?, ese hombre se lo estaba llevando el diablo. Ese hombre estaba enojado. Ese hombre estaba disgustado. Entonces así son algunos cristianos con Dios. Si acaso puedo, si me queda tiempo, si Dios quiere. No, Dios quiere. Hay que sacar tiempo para Dios. Yo digo, hay que sacar tiempo para Dios. Y así queremos, pastor, que Dios nos bendiga. Y así queremos que Dios abra puertas con esa mediocridad. Me dijo una hermana: pastor, no voy al culto, en el espíritu voy a estar ahí, pastor, me dijo. Yo le dije: cuando te muras te quiero en el espíritu, mientras estés viva te quiero en la iglesia, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de los señores. Solo somos excusas muchas veces, y excusas. No, pastor, que el perro. No, pastor, que la gallina. No, que el gato. Deje que el gato se busque un ratón ahí. Usted venga a alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de los señores. Vamos, si va a aplaudir, apláudele bien al Señor. Alguien en la familia tiene que levantarse cuando usted vea que se está acercando la hora del servicio y que nadie está preparándose. Alguien se tiene que levantar. La mujer se tiene que levantar. El hombre, vamos, todo el mundo a prepararse. Vamos para la casa de Dios. Pero hay algunos que dicen: yo creo que no voy a ir al culto hoy. Y el viejo le dice: pues estamos en la misma sintonía. Yo también estoy pensando lo mismo. Oye, para no venir al culto se ponen de acuerdo, pero para otras cosas no. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ser gente decidida y determinada como Rispa. Rispa dijo: de aquí no me saca nadie. Mire, si usted lee Biblia, se da de cuenta que Rispa no estuvo una semana con los muertos ahí. Rispa no estuvo un mes ahí. ¿Sabe cuánto estuvo Rispa? Le voy a decir dos cosas. Rispa estuvo 6 meses con aquellos cuerpos. Y número 2, estuvo ahí hasta que se abrieron las fuentes de los cielos y empezó a llover. Pastor, ¿hasta cuándo voy a estar clamando, pastor? ¿Hasta cuándo, pastor, voy a estar esperando, pastor? ¿Hasta cuándo, pastor? Ya estoy desesperada, ya estoy desesperado. Tienes que seguir clamando, tienes que seguir esperando hasta que llueva, 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 hasta que llueva sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Hasta que llueva. Y cuando la lluvia cae, es señal de bendición y señal de vida, porque empieza a brotar los arbolitos, la grama, empieza a crecer todo. Pero tenemos que ser determinados y decididos hasta que veamos las promesas de Dios cumplidas. Hasta que veamos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Pero somos perseverantes para otras cosas, menos para las cosas de Dios. Hay gente que son conformistas, obviamente, para las cosas de Dios. Pero no puede ser así. Esta mujer fue determinada. Esta mujer fue decidida. Esta mujer esperó en las promesas de Dios. Les pregunto, ¿Dios te ha dado promesas? ¿Dios te ha dado palabra? Mucha palabra Dios te ha dado. Pero tienes que aprender a esperar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Aquella mujer, imagínese un momento esa mujer, en el monte, en la montaña, en el cerro, con 7 muertos. ¿Con cuántos? 7 muertos, día y noche.
semana tras semana, mes tras mes, estando ahí. Estando ahí con ellos. Y esa mujer no tenía miedo ni temor. Y hay algunos de ustedes que a una cucaracha le tienen miedo. El otro día una hermana de la iglesia se le apareció, iba manejando y se le dio una cucaracha por aparecer ahí por donde llevaba los pies de meter el gas. Aquella mujer no sé cómo detuvo el carro, no sé cómo lo estacionó, abrió la puerta y salió corriendo desde el carro allá en medio de la carretera, llamándome que fuera a auxiliarla, porque una cucaracha estaba en el carro de ella. A una cucaracha. Ay, pastor, no hable de diablo, de demonios, porque me da pesadilla, pastor. Siento que me jalan la peluca en la noche, pastor, no hable de eso. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Todo miedo se va, todo temor se va. Y lo llenamos de la autoridad de Dios. De la autoridad de Dios en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos acobardamos. El enemigo pone temor. El enemigo pone miedo en nosotros. Pero nosotros no tenemos por qué acobardarlos. No tenemos por qué tener miedo. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Él es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Ahí está esta mujer con los 7 cuerpos en el cerro, en la montaña. Y alguien se acerca al rey. Y dicen: Señor rey David, Rispa, desde que ahorcaron a sus hijos hace 6 meses, se quedó con ellos allá en la montaña. Se quedó con ellos allá en el cerro. Mi señor, le dijo a aquella persona, al rey: yo creo que usted tiene que hacer algo referente a esa mujer. Yo creo que Rispa está loca. Nosotros le hemos llevado comida, le hemos llevado agua, le hemos llevado esto y lo otro, le hemos dicho que se venga, que descienda del monte, que venga para su casa. Y ella dice que no, que Dios le dio una promesa y que no se va a venir de ese lugar y no va a dejar a sus hijos hasta que la promesa de Dios se cumpla. Dile que está a tu lado: esto es hasta que la promesa de Dios se cumpla. Esto es hasta que la promesa de Dios se cumpla. Aunque vengan obstáculos, adversidades, situaciones, esto es hasta que la promesa de Dios se cumpla. Hasta que la promesa de Dios se cumpla. Hasta que la promesa de Dios se cumpla. No podemos tirar la toalla. A ti no te puede detener nada, ni nadie, porque el grande y el poderoso está con nosotros. Se dice que había un matrimonio, y en ese matrimonio el hombre servía a Dios y la mujer no. Esto fue en Centroamérica. Y el hermano tenía una bicicleta para ir a la iglesia y para regresar para su casa. No tenía un carro como el que usted y yo tenemos, una bicicleta. Y el camino por donde él pasaba para la iglesia, para la casa, el cementerio quedaba a la orilla de la carretera. Y un día aquella mujer dijo: ¿cómo hago para que este hombre deje de ir a la iglesia? Ya me tiene cansada. Tanta iglesia y tanta iglesia. Así piensa la gente. Dice la gente: no, este va a la iglesia pero no tiene nada que hacer, dice. Eso es lo que piensa la gente, que venimos a la iglesia porque no tenemos nada que hacer. Lo que no saben es que venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Necesitamos de su amor, de su misericordia y de su bondad. Si va a aplaudir, apláudale bien al Señor. Y si le ocurrió a la mujer vestirse bien horrible, bien fea, y ponerse a la orilla de la carretera por donde iba a pasar el hermano. El hermano venía en su bicicleta de un servicio poderoso como este que estamos teniendo aquí nosotros, lleno del poder, del gozo, de la alegría, de la felicidad. Y de pronto ve a aquel diablo a la orilla de la carretera, mano, y le pone freno a la bicicleta. Y queda viendo el hermano: qué cosa más rara eso, parece de diablo, demonio. ¿Qué será eso, mano? ¿O será algún muerto que se salió del cementerio?
Y le pegó un grito el hermano y le dijo: si eres el diablo te reprendo, le dijo. Y si eres un demonio no te tengo miedo. Hace 20 años vivo con una de ellas en mi casa, le dijo el hermano. Cuando tú quieres buscar de Dios, no hay nadie que te pare, que te frene. No hay nadie que te detenga. Nada, 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 absolutamente nada. Nada. Pero el que no quiere buscar de Dios, cualquier cosa pone como excusa. Como mi hermano, lo mandaban mis padres a la escuela y se regresaba. Y le decían: Melvin, ¿por qué te regresaste? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Es que en el camino, dije, había un león, decía. Y ponía como excusa eso para no ir a la escuela. Entonces así hay muchos cristianos, pastor. Pero yo estoy hablando de los de West Palm Beach. Ustedes no. A ustedes se les nota en la cara que ustedes tienen hambre y sed de la presencia del Rey de la Gloria. Señor Rey, desde que mataron a los hijos de Rispa, ella está con ellos allá. Mi Señor, haga algo por Rispa. Usted tiene que hacer algo, señor Rey. Y dijo el rey David: saquen los huesos de Saúl de la tumba. Saquen los huesos de Jonatán de la tumba. Y vayan al cerro donde está Rispa y traigan los huesos de sus hijos, que los hijos de Rispa van a ser enterrados en las tumbas reales. Van a ser enterrados donde corresponde a los reyes. Aleluya. Donde corresponde a los reyes. Bendito sea el Señor en esta hora. Y la Biblia dice que los soldados fueron a la montaña, al cerro, y encuentran a 7 cadáveres con una mujer con un manto en su mano. Habían pasado 6 meses. 6 meses. Y Rispa les preguntó: ¿y ahora qué vienen a hacer? Y le dijeron los soldados: Rispa, el rey ha dado una orden. Y la orden que el rey ha dado es que saquemos los huesos de la tumba de Saúl, que eran el padre de esos muchachos. Que saquemos los huesos de Jonatán. Y dice el rey que hoy va a haber entierro de reyes. Tus hijos van a ser enterrados con el rey Saúl, con Jonatán, y van a ser enterrados en la sepultura que le corresponde a los reyes. No en cualquier tumba, sino en la tumba de los reyes. Y cuando Rispa escuchó eso, Rispa se tiró de rodillas y levantó sus manos al cielo y dijo: hoy se ha cumplido la promesa que Dios me dijo para mis hijos y para, aleluya, para los míos. Gloria a Dios. Esto significa que cuando hay alguien que se levanta a guerrear y a luchar, las promesas de Dios se van a cumplir. Las promesas de Dios se van a cumplir. Pastor, lo que Dios ha hablado para ustedes en esta ciudad se va a cumplir. Le guste al diablo, le guste al infierno, no, se va a cumplir lo que Dios ha dicho para esta congregación, para esta iglesia. Hay que se levante el infierno, hay que se levante el diablo y los demonios y los brujos, los santeros y los hechiceros. Se va a cumplir la promesa de Dios. La promesa de Dios se va a cumplir. Y al igual que Rispa, vas a levantar tus manos al cielo y vas a vender. Vas a levantar tus manos al cielo y vas a glorificar al Dios de los cielos, porque la promesa de Dios, pastores, se va a cumplir con ustedes en esta ciudad, en este lugar que Dios los ha puesto. Bendito sea el Señor. Oh, gloria sea Dios. Siento la presencia del Espíritu Santo de Dios que está aquí en este lugar. Oh, no va a caer a tierra la palabra que Dios les ha dado. No va a caer a tierra la palabra que Dios les ha dado. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Lo que Dios habló se cumplirá en el nombre de Jesús. Al igual que Rispa, que estuvo esperando por 6 meses la promesa que Dios le había dado.